Soy Joselo, tengo 36 años, soy paraguayo, soy de la ciudad de Encarnación y soy uno de los fundadores del PRODE. Elegimos el básquet como eje principal de este proyecto porque es el deporte con el cual se identifica nuestra ciudad, es el deporte con el que he crecido y del cual me he enamorado desde muy temprana edad. Desde muy chico iba a ver torneos nacionales, locales, en el cual mi ciudad participaba de estos torneos y veía un marco de gente espectacular, un ambiente de mucho básquetbol, de mucha fiesta, y mi ciudad salía campeón y eso me hacía motivarme y a querer ser parte de esta historia de ver básquetbol de mi ciudad. Empiezo a entrenar a los 5 años, hice mi formativa, empecé a representar a mi ciudad a los 14 años, también pasé a representar a mi país y hasta el día de hoy juego en equipos de primera. Al momento de iniciar el PRODE, llegábamos a barrios muy poblados de la ciudad de Encarnación, a barrios alejados del centro de la ciudad. En estos barrios encontrábamos chicos, chicas, adolescentes, padres que no conocían el deporte del básquetbol. Llegábamos a lugares donde nunca consumieron este deporte y teníamos un desafío muy grande, que era enamorarlos a todos y que ellos conozcan este deporte y lo tomen como propio. A un año de haber iniciado el PRODE, la situación hoy vemos que ha cambiado muchísimo. Tenemos 2 escuelas funcionando al 100%, más de 300 chicos, y con padres, con chicos, con familias, con una comunidad fanatizada en este deporte, mucha gente participando. Vemos hoy mucho fanatismo, mucha entrega, barrios defendiendo colores, defendiendo el nombre de su escuela. Hoy vemos un cambio social, vemos chicos caminando con la pelota en la mano, pelota de básquetbol, todo el tiempo instalado el deporte en ellos, fuera de horarios de entrenamiento o fuera de horarios de lo que sea PRODE. Hoy podemos ver gente que adoptó este deporte como su deporte del día a día y su pasatiempo. En las pequeñas despensas, en estos mercaditos de barrio, hoy se venden remeras, se venden calzados deportivos, se venden todo lo que tenga que ver con el básquetbol. Este detalle podemos decir que es muy importante porque vemos cómo ha impactado en la comunidad el deporte que hemos llevado a lugares donde no lo conocían y hoy es el eje principal de ellos. El objetivo principal del PRODE es llevar escuelas gratuitas a barrios alejados del centro de la ciudad, poder formar chicos, poder entregarles herramientas para que ellos se puedan desarrollar como deportistas. Si bien un objetivo muy importante sería sacar jugadores de elite, sacar buenos deportistas, también somos claros en que construir ciudadanos del básquetbol es una pieza fundamental de todo esto. Y cuando digo ciudadanos del básquetbol es un término que rescato de otros entrenadores, que es lograr que ellos crezcan en grupo, que crezcan en amistad, que crezcan vinculados a un deporte, que se involucren, que el día de mañana sean profesionales con una disciplina deportiva, que tengan su vínculo con este deporte desde donde el día de mañana les toque, como dirigente, jugador, papá, desde donde les toque, que ellos sean un contribuyente a este deporte. Entre otros objetivos del PRODE
podemos destacar como muy importante es a través del básquetbol llegar, darles oportunidades y a través de este llegar a muchos otros aspectos de su vida. Poder impactar en ellos, en otros aspectos que no tenga que ver con el deporte directamente, pero sí apostando en mejorar la calidad de vida de ellos. En mi día a día hay mucho básquet, estar a la cabeza de un proyecto tan importante como el PRODE hace que día a día nos estemos involucrando al 100%, aprendiendo, intercambiando información con otros profesores, con otras escuelas, con otros formadores. En lo personal también me gusta trabajar con los chicos de forma directa en cancha, estar en contacto con ellos en la parte táctica, técnica, deportiva, estar en el detalle en sí de lo que es el básquetbol. Entonces, mi día a día tiene mucho básquetbol y yo creo que hoy estoy más ligado que nunca a este deporte. Todavía soy jugador, todavía estoy entrenando, todavía estoy activo como jugador de primera división. Me considero un jugador muy disciplinado, me considero un jugador por el cual ha pasado diferentes etapas, me supe adaptar a muchos estilos de juegos, pude ser jugador de rol, jugador principal, jugador defensivo. No me considero ninguna estrella de ningún equipo, pero sí creo que soy un afortunado de poder haber recibido una formación muy adecuada para mi desarrollo en este deporte. Siempre dejando egos personales y entendiendo que este es un deporte colectivo en el cual el interés general siempre está sobre el particular. Y ese es el pensamiento que realmente estamos llevando hoy al PRODE, ¿sí? Que es entender que lo general siempre está por encima de cualquier objetivo personal.